el reino Pantae y el reino Animalia, que es el más grande en el cual pertenecemos. Hoy día veremos el segundo y tercer reino. Y para eso vamos a compartir pantalla. Espero que vean mi pantalla. Ya, ahí está. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? Aló. Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Bien. Mira, puse tema uno, me equivoqué. No importa, pero no importa. A ver, vamos a corregirlo. ¿Dónde está? Ya. Mejor lo dejamos ahí, después lo corregiremos. Acá está. Eh, es tema 2. Ya, ahora sí, ya está. Bien, dice, reino protista. El reino protista, también llamado protoctista, también se llama así, comprende organismos eucariotes sencillos. Eucariotes, recordemos el reino monera, eran seres procariontes. Aquí tenemos los eucariotes, pero eucariotes sencillos. Sencillo significa no complejos. Sencillo significa organismos unicelulares, bicelulares, tricelulares, o sea, formados por una sola célula, dos o tres células o más de repente. No como nosotros complejos. Nosotros somos eucariotas complejos. Y se divide en dos filos, los protozoarios y las algas. Los protozoarios son un tipo de protistas y las algas otro tipo de protistas. Los protozoarios o protozoos también así. Los protozoarios tienen ciertas características muy diferenciales. Número uno, son eucariotas, que significa la célula eucariota que tiene núcleo definido, que significa eucariota, y viven de manera solitaria o en colonias, o sea, pueden vivir solos o acompañados. Es indiferente cómo vivan ellos, pueden vivir solos o acompañados, tranquilamente. Su tamaño es variable de 2 a 3 milímetros a centímetros. Aquí puede verse que los protozoarios sí se pueden ver con la vista. Es visible a simple vista en muchos de ellos. 2 3 milímetros se puede ver ya, una buena vista. A centímetros. No llegan a metro. O sea, usualmente llegan a los 7 8 centímetros como máximo. La nutrición puede ser holozoica. ¿Qué significa holozoica? Que se alimentan de otros protistas, o sea, una especie de carnívoros, ¿no? Perdón, no, carnívoros no, ¿cómo sería? Caníbales, una especie de caníbales, carnívoros, caníbales, perdón. Son seres caníbales, ¿no? Se alimentan de otros protistas. Y pues es saprofítica. ¿Qué es saprofítica? Que se pueden alimentar de organismos vegetales en este caso, que se encuentran en el medio ambiente, en el medio disueltos. O sea, se nutren de forma holozoica y saprofítica. Tienen dos formas de nutrición, holozoica y saprofítica. La reproducción es tanto asexual, sin sexo, fisión binaria, y sexual, por conjugación. Entonces acá tenemos dos tipos de reproducción, la asexual, que es por fisión binaria. Fisión binaria significa cuando un organismo se parte en dos, y sexual por conjugación. Conjugación es cuando dos seres vivos se conjugan, se combinan para formar un nuevo ser, una descendencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos reproducciones, la asexual por fisión binaria, vamos a marcar lo más importante, y la sexual por conjugación. ¿Estamos? Ahí están. Sí, ahí está, lo más importante. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Ya, profe. gracias. La clasificación de los protozoarios o protozoos es muy variable y muy diversificada. Si ustedes buscan ahorita un libro moderno de biología, van a ver que algunos de los nombres que vamos a ver ya no se usan. Vamos a usar todavía nomenclatura un poquito antigua. Por si acaso lo digo, algunos busquen libros de biología y vean que no aparecen nombres que vamos a ver a continuación. Pero el nombre es lo de menos. Primer tipo de protozoarios, los sarcodinos. Los sarcodinos son protozoarios que se mueven mediante extensiones de la piel llamadas pseudópodos. Pseudópodos o falsos pies. Los sarcodinos tienen pseudópodos. Su piel se alarga con cierta prominencia, formando una especie de pies falsos. Estos pseudópodos o pies falsos le sirven al sarcodino para la locomoción, para moverse y para alimentarse.
A través de estos pseudópodos pueden moverse y pueden alimentarse. Tiene dos funciones. Viven en los sales de agua dulce, estanques, lagos y algunos océanos. O sea, básicamente son seres acuáticos. Se alimenta ingresando el alimento a una vacuola alimenticia, donde el citoplasma se agrega ácidos y según avanza la digestión de los alimentos, son absorbidas hacia el interior. En otras palabras, la vacuola alimenticia es el estómago, entre comillas, que usarían para alimentarse. Son seres muy primitivos. No es a que tienen boca, pies o manos. Tienen pseudópodos como pies falsos y tienen vacuola alimenticia como una especie de falso estómago. Ahí tenemos la imagen de un sarcomino. Vean ustedes ahí en el dibujo, ahí tenemos el citoplasma, las vacuolas alimenticias, a lo que hablaba hace un momento, la mitocondria, el pseudópodo, o pies falsos, la membrana plasmática, el núcleo nucleolo y la vacuola contráctil. Como tú verás, un sarcodino es un protozoario muy sencillo. Prácticamente aquí no hay pies, no hay ojos, no hay cabeza, no hay nada. Pero es un ser vivo. No es un animal, no es una planta, es un sarcodino. Ahora, esto que está acá es un ejemplo de una ameba, por ejemplo. Esa es una ameba, ¿no? Ahí está. Ejemplos, la ameba. Esto que está acá es una ameba. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ameba como cerebro? ¿Nadie? No, profesor. Ya. Estos seres vivos, estos protozoarios, habitan en los ríos de la selva, fundamentalmente, y también de la sierra. Más Profe, que nada de la disculpe, ¿cómo selva. digo que se llama? Profe, ¿cómo digo que se Ame- llama el animal? ameba come cerebro. Ya, ellos viven en los ríos de la selva y de la selva y sierra, fundamentalmente selva del Perú, donde están en el agua nadando tranquilamente. Un ser vivo ingresa, un animal o un ser humano ingresa al agua y de pronto el agua le impregna su piel. En este agua ingresa a sus fosas nasales, orejas o por ahí, o la boca también inclusive, ingresa al cuerpo de la persona. Esta ameba se dirige hacia la parte del cerebro y se localiza en cierta parte. Y en esa parte comienza a digerir la capa cerebral y genera una especie de hueco. Por ahí se llama como el cerebro. De ahí, dependiendo de qué es con el cerebro se coma, la persona pierde una habilidad, ya sea motora, lenguaje, ya sea habilidad auditiva, etcétera, etcétera, el cerebro. Es una ameba bastante conocida en el medio medio. Entonces, la ameba, que está acá, parece un huevo frito, es un protozoario del tipo sarcodino. Los mastigóforos. Los mastigóforos. Todos los mastigóforos se desplazan por uno o varios flagelos. Los mastigóforos se mueven usando flagelos. No usan pseudópodos, como el caso anterior. Aquí usan flagelos. Ustedes recuerdan que era un flagelo como un látigo que salía de su cuerpo. Y ese era un flagelo. Son de vida libre, aunque también pueden ser parásitos, solitarios o coloniales. O sea, viven de muchas formas. Lo más peligroso es que pueden ser parásitos también. Su reproducción es asexual generalmente, casi nunca tienen reproducción sexual, es asexual, o sea, se reproducen solitas, no requiere ni un mastigóforo macho, ni una hembra, basta que esté solito el mastigóforo y ya puede reproducirse, y posee un órgano llamado mancha ocular. Es un órgano de fotosensibilidad, que está formado por una mancha de pigmento rojo y un pequeño fotorreceptor sensible a la luz. Esto le sirve para ubicarse en el espacio y ver en qué zona se encuentra. El ejemplo más clásico que tenemos acá es la uglena, aunque también vale la pena mencionar al tripanosoma. El tripanosoma es un mastigóforo muy conocido en su momento que produce la enfermedad del sueño y está emitida por una mosquita llamada tsetse. En su momento, la mosca tsetse causó una pandemia a nivel del mundo hacía muchos años, donde la gente era infectada por esta mastigóforo. El tripanosoma que venía en la mosca ingresaba al cuerpo de la persona y lo parasitaba y la persona enfermaba, ¿no? Se dormía y durmiendo moría la persona. Una enfermedad bastante, bastante triste. Lo bueno es que ya hace mucho la enfermedad ya se controló, así que ya no es una enfermedad mortal. Lo fue. Dejando el tripanosoma de lado,
como un representante clásico de los bastióforos, veamos a la euglena. Mira, la euglena, acá está la euglena. Ajá, miren el flagelo que está arribita, la colita, ese flagelo, ¿no? Ahí está. Aquí pueden ver dentro de la eulena cloroplastos, o sea, hace fotosíntesis, la vacuola contrátil, ¿no? Y tenemos el estigma ahí. Esta es la eulena, miren, parecido a una planta, porque tiene cloroplastos, pero tiene movimiento. No es un animal, no es una planta, es un protozoario del tipo mastigóforo. Los ciliados se componen de organismo unicelular que tiene muchos cilios. Los cilios son pelitos que permiten a este animalito desplazarse, moverse. Son pelitos chiquitos que al vibrar permiten que el el ser vivo pueda desplazarse, mover. A diferencia del anterior, aquí el hábitat es netamente acuático, agua dulce o salada, ¿ya? Su alimento consiste en bacterias. Se alimenta de bacterias. Presenta un surco oral. El surco oral es la zona por la cual pasa el alimento de afuera hacia dentro del ser vivo. Se mueve, al moverse el surco oral, ingresa el alimento por esa parte, donde al final del surco oral se encuentran las vacuolas alimenticias, que son cápsulas en las cuales el alimento va a ser capturado y va a ser digerido. Aquello que no se digiere, aquello que no se va a procesar como alimento, sale por el poro anal. O sea, acá tenemos una especie de sistema digestivo primitivo, donde el surco oral es la boca y el poro anal es el ano. No habría intestino, no habría estómago, pero más o menos tenemos una especie de un indicio de lo que es un sistema digestivo primitivo en los ciliados. La reproducción es asexual por división y sexual por conjugación. Ejemplo, el paramecio. El paramecio es el ciliado más conocido, y aquí tenemos el paramecio. Vamos a checar un poquito. Ahí está. Ahí pueden ver el paramecio, ¿no? Acá está el polo anal, los cilios, el citoplasma, los micronúcleos, los macronúcleos, el surco oral, acá está, este es el surco oral, por donde ingresa el alimento, la vacuola alimenticia, la vacuola contráctil. El alimento ingresa por aquí y a este nivel de acá es atrapado por la vacuola alimenticia, que atrapa el alimento y este es procesado, es digerido, ¿no? Y aquello que no se digiere, bien, por el surco oral, por el polo anal, es expulsado hacia afuera, porque no sirve al ser vivo, no le sirve. Como tú verás, mira, tú pensabas que era un animalito común y corriente. No, no lo es. Es un animalito, es un animal, bueno, es un ser vivo, no es un animal, es un ser vivo bastante curioso. Y finalmente tenemos a los esporozoos, que los esporozoos son protozoarios que a diferencia de los anteriores no tienen movimiento. Su vida la pasan básicamente en un solo sitio, ¿no? No tienen cilios, no tienen flagelos, no tienen movimiento, ¿no? El más conocido es el plasmodium, que causa la malaria. El plasmodium es un ser vivo que causa una enfermedad llamada la malaria. Enfermedad también ya controlada hace muchos años. En su momento fue mortal. Pero el esporozoo, a diferencia de los tres anteriores, la ameba, la euglena y el paramecio, el esporozoo no tiene movimiento. Es un protozoario prácticamente sin desplazamiento. Sin desplazamiento. Aquí al final se menciona, pues vamos a pasar después a las algas, se menciona un comentario acerca de Anthony Leeuwenhoek. Ese señor es importante porque fue el que inició estudios usando microscopios simples. Ese microscopio fue lo que me permitió descubrir al ser humano un mundo microscópico muy primitivo, muy pequeño, que no era conocido. Antes que él, todos estos seres vivos llamados protozoarios no eran conocidos, porque no se podían ver. Eran tan pequeños que no se podían ver. Anthony Leeuwenhoek fue uno de los primeros que pudo ver microorganismos en microscopio, ¿no? Llamándolo pues animáculos. Con el tiempo, Leeuwenhoek es reconocido como el padre
del reino protista, ¿no? De ahí el comentario que realiza al respecto. Bien, hasta acá tenemos lo que son los protozoarios. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, protozoarios? Es Plasmodium, la Euglena, el Paramecium, la ameba. A ver, voy a checar un poquito. Ahí está. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ya? Profesor, yo tengo una pregunta del Panamema. Del Paramecium, dígame. Ya, ese es otra pregunta, ¿en cuántas Este. cantidades se puede reproducir? Ah, ya. Bien. ¿Qué cantidad se reproduce? Mira, Ajá. no hemos visto cantidad de divisiones, pero al ser una división o una reproducción tan simple y sencilla, es de esperarse, aunque no tengo el dato exacto en ese aparato como tú puedas ver, pero es de esperarse que sea una división bastante efectiva. ¿Qué significa? Que en poco tiempo haya muchos descendientes. Ahora, no tanto como una bacteria que se reproduce rápidamente, al cabo de 2, 3 horas ya tenemos miles de bacterias, no es tanto así, pero definitivamente no serán miles, pero sí serán cientos. O sea, no es como el ser humano que espera 9 meses para que le salga un ser vivo. No, acá no. Al cabo de unos minutos salen varios protozoarios, tipo Paramecium, tipo Glena, tipo Amebo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Gracias. A ver, chicos, pregunten. No hay Creo que preguntas. está buenas noches. Buenas noches. Yo llegué un poquito tarde, profesor, pero Ah, bueno, ni modo, joven, pues. Así está el tráfico, ¿no? Ay, como- A ver, ¿alguna otra pregunta? El Plasmodium, Sporozoo, el Paramecium, que es ciliado, la Euglena, que es mastigóforo, y la ameba, que es sarcodino. Los 4 tipos de protozoarios que veremos en esta clase. La ameba, que es sarcodino, repito, la Euglena, que es mastigóforo, el Paramecium, que es un ciliado, y no hay un dibujo, pero se menciona el Plasmodium como un esporozoo, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, para seguir. Bien, sigámonos. Bien, dijimos que los protistas eran de 2 tipos. Los protozoarios y las... ¿Quién me dice? ¿Y las? Acá está, ¿no? Mira, acá está. ¿Y quiénes? Ahí está. ¿Quiénes son? Las algas. Algas. Las algas, correcto. Algas, algas. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Uy, Dios. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? A un ratito. Ay, Dios, ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Osai? A ver, un ratito, ¿eh? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Pueden sí, ver la profesor, pantalla? sí, sí se ve. Sí, pero Sí, profesor, pero se Pero, ve a ver, pequeño. espera. Acá algo está pasando, no sé qué está pasando. Ya, ya, aquí hay un problema. A ver, ¿qué está pasando? Profesor, ponga X ahí. Ahí, ajá. No, ahí no. Aquí, chiquitito. No sé qué está pasando. Pasa que este Zoom que me han puesto, a un ratito voy a dejar de compartir. A ver, vamos a compartir. A un ratito, ¿eh? A ver, vamos a ver qué está pasando. Ya, ahora sí. Ya está, ahora sí. A ver, ¿qué pasó? Soy. Ya, ahora sí. A ver. A ver. Listo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Ya. A ver, sigamos. Hemos visto ya los protozoarios, punto número 1. Ahora vamos a ver las algas, punto número 2.
¿Ya? Vimos los protozoarios, ahora veremos las algas. El otro tipo de protista o protoctista. Ahí está, protista, o también llamado protoctista. A ver, ahí está. Listo. A continuación, estudiaremos las algas protistas basadas en la siguiente clasificación. Tenemos la división clorofita. Ahora, las algas vamos a encontrar que deben sus nombres básicamente a sus colores. Clorofita son algas verdes. Luego veremos las rodofitas, las feofitas, etc. La célula clorofita es eucariota. Tenemos seres eucariotes, sencillos al igual que los protistas. Sus pigmentos, especialmente clorofila, se encuentran en los cloroplastos. O sea, aquí tenemos algo parecido a una planta. Las plantas también tienen cloroplasto, ¿ya? Pero a diferencia de las plantas, las algas son, este, ¿cómo se llama? Las cositas. ¿Cómo se llama cuando se alimenta otra persona, de otro organismo? ¿Cómo se llama? ¿Hetero qué? Se me fue la palabra. Eh, Heteros. Heterótrofas. Las plantas son heterótrofas. En cambio, las plantas son autótrofas. Las algas son heterótrofas. No sé si lo dice. No, no lo dice. Pero por mucho tiempo se pensó que la división clorofita eran plantas. Se pensaba que eran plantas por el color que tienen verde, la clorofila, cloroplastos, todo eso hacía pensar que eran plantas. Pero al ver que las algas eran heterótrofas, no eran autótrofas, se concluyó que las algas no eran plantas, eran un tipo de ser diferente, en este caso el protozoario. Aquí tenemos, mira, bueno, no está el color verde. Stephanie, Lisbeth, tu audio, por favor. Gracias. Stephanie, Lisbeth, gracias. Ahí tenemos unos dibujitos, mira esas algas chiquititas. No, no está color verde, desgraciadamente, no le he puesto en color, es una pena. Pero ahí vean la lechuga de mar, el desmidias y la espirogira. Son ejemplos de algas tipo clorofita, algas verdes. Tienen clorofila como pigmento verde. Ahí está. Ahora acá está, acá sí está. Ahí no estaba en el color, pero acá sí está el color, mira. Ahí está, las clorofitas. Como tú verás, parecen algas. La diferencia es que son heterótrofas y segundo son microscópicas. No son plantas comunes y corrientes. La división faeofita, o algas pardas, ¿no? Deben su color a un pigmento llamado fucosantina. Este fucosantina es un pigmento más o menos pardo, oscuro, azulado. Más o menos va por ahí. Son algas pluricelulares cuyo tamaño puede llegar a 100 metros. Mira, son algas sumamente grandes. Pueden llegar hasta 100 metros de longitud. Imagínate la longitud de este ser vivo. Ejemplo, sargazo. Hay una zona del mundo que está por acá, llamada el mar de los sargazos. La razón de ello es porque en esta parte de acá abundan este tipo de algas de manera bastante abundante, y es por eso que los barcos evitan esa zona porque ahí se hunde, ¿no? Las algas, señor, que hace esa raya, por favor, las algas chocan con el motor del barco. Sebastián Díaz, por favor. Sebastián Díaz, por favor. Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ese sargazo tiene una alga faeofita, parda, habita en esta zona que está aquí, y los barcos tratan de evitar. La razón de la cual se puede ver del espacio es por su longitud, 100 metros de longitud. Son algas sumamente grandes, sumamente inmensas. Y ahí tenemos las algas pardas. Mira su color, ¿no? Medio rojizo, medio amarillento, medio verduzco, pero todos son algas de tipo parda. Acá está la parda, acá está la roja, acá está la verde. División crisofita o algas doradas, ¿no? Doradas. Donde se incluyen las diatomeas. Viven en ríos y mares. Las diatomeas, a diferencia, presentan diferentes formas, como tú puedes ver, y son microscópicas, viven dentro de una concha, que es una pared celular que posee sílice, a cual le da rigidez y apariencia cristalina.
Las crisofitas son algas doradas que parecen más piedras, no parecen plantas, parecen piedras. Se ubican en el mar, en el fondo marino, y están ahí sedimentadas, confundiéndose con los sargazos. Sebastián Díaz, por favor, ¿podría dejar de jugar? Sebastián Díaz. Sebastián Díaz, por favor, esas rayitas, ¿podrías desaparecerlas? Sebastián Díaz, por favor. Bueno, vamos a tener que hacer algo al respecto de acá. El joven está por las curas de la prácticamente. Bueno, ni modo. Y tenemos las algas crisofitas o doradas. Realmente no son doradas, brillan un poco nada más. La razón del brillo radica en su cápsula que tienen de sílice y eso hace que tengan un cierto brillo o cierta tonalidad media vidriosa, ¿de acuerdo? Pero sus formas, como tú verás, parecen pedazos de vidrio, pedazos de pan, de piedra, algo así parece. No parecen seres vivos, pero son seres vivos. Y finalmente, la división rodofita, o sea, esta que está acá, esto que está acá, la alga roja, ¿no? Ahí está, ahí está. El color de la planta del alga roja debe su color a un pigmento llamado ficoeritrina. La ficoeritrina es la que le da el color rojo a esta alga. Ahora, el alga roja es roja en el mar, cuando está viva. Cuando ya muere, se torna un poco azulada, se verduzca, verduzca negra. No deja de ser roja automáticamente. Ahora, las algas rojas tienen una utilidad muy interesante porque se usan como eh, reactivos químicos debido a su naturaleza gelatinosa que tiene, formando el agar y corrágeno. El agar-agar es una sustancia química muy importante en algunos experimentos. Dentro de este tipo de algas tenemos aquí a la Giardia chamisois o el yuyo. ¿El yuyo conocen ustedes el ceviche o no conocen? Sí, Sí, profesor. profesor. El yuyo es un alga rodofita. Pero ustedes alguna vez han visto el yuyo en su plato de ceviche, no es rojo, ¿sí o no? Es un No, verde, No es de, es es un verde verde. oscuro. oscuro Sí. con clérico. Lo que pasa es que en el plato de ceviche, el yuyo ya está muerto. Entonces, al estar muerto ya se ha oxidado. Por eso está color negruzco, verde, verde oscuro, y el de rojo no tiene nada prácticamente. Pero si ustedes lo vieran en el mar vivo, verían como el alga yuyo es un alga roja. Su color más o menos está en este tono. Ahí, así está, ahí. En el mar, ahí está. Ese es el color natural de una alga roja en el mar, vivo. Cuando lo sacan del mar y se muere, se oxida y se pone, como ustedes lo han visto, en su plato de ceviche. Ahí tenemos a Yuyo muerto. No, ahí está Yuyo ya está ya muerto prácticamente. Ya no está ya, ¿no? ¿Aló? ¿Me niveles su audio, por favor? Gracias. Y ahí tenemos, señores, las algas, ¿no? Tenemos cuatro tipos de algas, rebobinando. Tenemos las algas clorofitas, que son algas verdes. La razón del color es la clorofila, que es un pigmento verde, ¿no? Tenemos las algas paiofitas o algas pardas. El pigmento que le da el color pardo es la fucosantina. Aquí tenemos algas gigantes como el sargassum, que puede dar 100 metros de longitud. Y las crisofitas, que son algas doradas. Su tono es más que nada azulado, plateado, dorado no tanto como dorado, sinceramente. El término del color dorado que le dan es un color pues más que nada basado en el brillo que tiene, ¿no? Que no es dorado, más que nada azulado. Y no parecen ser vivos, parecen piedras, pedazos de vidrio. Y las rodofitas, que son algas rojas, deben su color a un pigmento llamado ficoeritrina. Es un pigmento que se encuentra en el animalito, en el ser vivo, perdón, y que origina el color rojo. Y ahí está el yuyo y ya está muerto. Y ahí tenemos, señores, a las algas. No, las algas. Las algas, ¿no? Las algas y los protistas, o protozoos, perdón, forman el grupo de seres llamados reino protista. Estos que están acá. Como tú verás, son parecidos.
La mayoría son acuáticos, pero son seres sencillos. La diferencia entre protista y monera en la clase pasada es que el protista tiene células eucariotas, pero son seres sencillos, no seres complejos, son seres sencillos, seres formados por una sola célula o un conjunto de células muy pequeñas, entre ellas unidos por cuestiones de compatibilidad o de uso. Profesor, una pregunta. Sí, digo. ¿Y las chisofitas cómo se movilizan? Sillofitas son las bacterias. Ajá. Sillofitas son las bacterias. Las bacterias, clase pasada, se mueven con muchas formas, con flagelos, por cilios se mueven también, pero tienen un medio de locomoción diferente. Ya, profesor. ¿Alguien más pregunta? De las... Profesor, disculpe, Sí. el tema de las algas es también se puede decir hongo, No, 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 no. Las algas ¿no? no son hongos, son un tipo especial de seres vivos que no son hongos, que Ah, son protistas. ¿Ya? ok, Las algas ok. no son hongos. Y como tú verás, la mayoría de seres vivos de protistas, la mayoría son seres indiferentes al ser humano. Muy pocas de ellas tienen efecto en el ser humano. La mayoría son seres que viven su vida. Algunas por ahí causan enfermedades, algunas, como el caso del tripanosoma, como el caso de la ameba con Profesor, cerebro. profesor, eh, Sí, dice que hay una bacteria que habita en el Sí, agua es que una de mis dice que bebidas. produce el meningitis. ¿Es cierto eso? mira, que hayan bacterias en el agua, hay en el agua, en el río, en la tierra, en todas Ya, partes hay. 28, Ahora, 20. que la bacteria, señorita Estefanía Morales, por favor, su audio. Estefanía, su audio, por favor. Estefanía, su audio, por favor. Va, no me escucha. Bueno, te decía, joven, las bacterias en el medio ambiente están presentes en todas partes. Ahora, que te haga daño a ti o no, Pues no depende de creo. muchos factores. El principal factor está en cómo tú lo recibas. Hay gente que se contamina con bacterias y no le pasa nada. Hay gente que se contamina con bacterias y le pasa muchas cosas. Entonces, la reacción de la persona a una bacteria es diferente. Ahora, tendría que ser una bacteria muy, muy contagiosa, que causa una enfermedad muy, muy contagiosa para que contagie a todo el mundo. Es decir, si la enfermedad que genera esa bacteria es una enfermedad zonal o una enfermedad regional, dependiendo cómo tú lo recibas, te vas a contaminar o ¿Vas a no. observar dentro de una imagen? Bueno, ya. Morales, Estefanía Morales, su audio, por favor. Señorita Morales, su audio. Morales, listo. Bien, si no hay preguntas, entonces ya vimos los protozoarios. Los protozoos y las algas. Los protozoos y las algas. Ahí están las algas, parda, verde y roja, ¿no? Ahí están las algas. Este es el alga de sargazo. Es un segmento de alga de sargazo, por ejemplo. Veamos Ah, ahora. profesor, Eso mayormente habita en el agua, ¿no, profesor? Las Claro, algas. claro, claro. Ahora, profesor, sí, un ratito, señorita. Acá hay un comentario que vale la pena hacer. Los chinos, ustedes han visto las películas, no, los coreanos. ¿Han visto cómo se llama? K-pop, ¿cómo se llama? K-pop, ¿cómo se llama? Bueno, hay una corriente, una onda ahí de chinos, no sé si se ve tan pronunciado K-pop, bueno, algo así se llama, que han visto cómo son esos chinos, esos coreanos, tienen una piel muy fina, ¿no? Muy lozana la piel. La razón es porque los chinos asiáticos en general comen bastante comida marina. Y la comida marina, fundamentalmente las algas marinas, tienen una composición química tal que hace que la piel de esas personas sea de esa naturaleza. Aparte que tienen tratamientos evidentemente localizados para su piel, aparte de eso, ellos se alimentan de algas. Las algas, no te digo que comas algas, ¿ah? Por si acaso. Aparte que en el Perú, el ingesta de algas es muy pobre. Nadie come algas todo el tiempo en la comida. En cambio, los coreanos, como estas personas, lo hacen todo el tiempo. Entonces, por ahí tenemos un beneficio para el ser humano. Señorita Lucero, dígame. había una alga que usted mencionó que se llamaba lechuga. ¿Ese es su nombre? ¿Lechuga? ¿Alga Ah, lechuga? acá está. Lo que pasa es que el nombre se le da acá está, Ulva Ah, lactucta, lechuga de mar.
Bueno, no está aquí el color. A ver, vamos a ver si está abajo. Pulpa. Sí, no, no está. Esta plantita, bueno, este ser vivo, perdón, es un ser vivo que parece una lechuga. Cuando se junta en grumos, forma una especie de bolita pequeña, no muy grande, que da la apariencia de una lechuguita, pero no es una lechuga. La forma de la nombre de lechuga, además, se debe a la forma del ser vivo cuando se junta con otro ser vivo parecido a él. ¿No? Y ahora está. Ya. Bien. Vamos a ver entonces finalmente el otro reino. Vimos ya los protozoarios, ahora veamos los reino fungi, el reino de los hongos. Los hongos o reino fungi presentan células que poseen paredes celulares. La razón por la cual poseen pared celular hizo pensar por mucho tiempo que los hongos eran plantas. A los hongos por mucho tiempo se les puso en la categoría de plantas. La razón, la presencia de la pared celular. Pero los hongos, a diferencia de las plantas, son heterótrofas. O sea, no fabrican su alimento, toman alimento preelaborado. Y eso los hace, pues, no ser plantas. Los hongos no son plantas, son seres vivos diferentes a las plantas. Se parecen a las plantas, sí, pero no son plantas, ¿no? Y esta pared celular tiene celulosa. Existen hongos unicelulares y hongos multicelulares. La nutrición es heterótrofa, como te digo, son seres heterótrofos. Eso los hace que no sean plantas, ya por si acaso. Aunque sí parecen, los hongos no son plantas. Algunos hongos viven en forma de asociaciones con otros seres vivos formando simbiontes. ¿Vieron ustedes Venom? ¿Vieron Venom o no vieron Venom? En No, Venom Sí, profesor, se habla, no. profesor. en Venom se habla de simbionte, ¿no es cierto? ¿Qué es un simbionte o un simbiote? Un simbionte es un organismo formado por dos o más organismos que dependen uno del otro. En este caso, en el caso de Venom, ¿no? El Venom depende del humano para vivir en la Tierra y el humano depende de Venom para crear superpoderes. Eso los hace un simbionte, ¿no? A un beneficio para ambos seres vivos. Igual acá, los hongos forman simbiontes con otros seres vivos, como son el caso de las raíces, el caso de los líquenes, etcétera, forman simbiontes. Los hongos forman simbiontes. La importancia de los hongos. ¿Por qué los hongos son tan importantes? Bien, los hongos son importantes debido a que vamos a encontrar ejemplares de ellos en muchas partes de la naturaleza. Algunos los encontramos como alimentos, como los champiñones, las levaduras, en la cerveza, el pan. Otros causan daño, como la roya del trigo, el pie de teta de los humanos, etc. O sea, la importancia de un hongo está en su utilidad a nivel general. Encontramos hongos en casi todos los hábitats de la Tierra y formando un tipo de beneficio o prejuicio para el hombre. Es ahí la importancia. Ahora, los hongos pueden ser de dos tipos. Los hongos mixomicetos y eumicetos. Los mixomicetos son los hongos mucosos y los eumicetos los hongos verdaderos. O ahora, por cuestión de tiempo, veremos solamente los eumicetos. Solamente veremos los eumicetos u hongos verdaderos. Los mixomicetos los veremos por otro momento. No se verá ahora, veremos hongos verdaderos. Dentro de los hongos verdaderos tenemos los ficomicetos. Aquí los nombres de los hongos van a ser nombres bien raros, no van a ser nombres fáciles de recordar, así que no te pido que lo recuerdes, porque no son fáciles de recordar, a menos que tengas buena memoria, pero dentro de los ficomicetos tenemos al grupo de los cigomicetos. Ahí tenemos al hongo llamado Rhizopus nigricans, o el moho del pan. Es un hongo de tipo perjudicial que hace que el pan se honguee. Cuando ustedes dejan un pan un tiempo, se pone negro, ¿no es cierto? Y a esa negrura que apa- aparece en el pan se debe a ese hongo que está ahí. Ese hongo crece en esa parte negra del pan. Generalmente, este hongo viene al pan por el aire y la humedad del ambiente hace que florezca, hace que se rebusca y el pan se honguea. Es el hongo del pan.
Se llama Rhizopus nigricans o el moho de... ¿Hisopos, profesor? Acá está, Rhizopus Ah, Rhizopus. nigrica, es el nombre del moho del pan. Ese, ¿ya? Nica. Rhizopus nigricans. Nigrican. Así es el hongo del pan. Es un hongo del tipo Ficomiceto, ¿ya? No te pido que memorices los nombres porque son curiosos, son nombres raros, pero bueno, ahí tenemos el hongo Rhizopus nigricans Ficomiceto. Los hongos ascomicetos. ¿Quién tenemos por acá? Tenemos a las levaduras. Las levaduras son un hongo del tipo ascomiceto, del tipo ascomiceto. La levadura, tú sabes que es un hongo beneficioso, ¿no es cierto? Porque se usa, por ejemplo, en el caso de la cerveza, en el caso del pan. En el caso de la cerveza, tenemos el Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo ascomiceto utilizado para fabricar cerveza y fabricar pan. ¿Qué hace este hongo? Hace que la levadura, perdón, que la harina fermente. Y al fermentar genera CO2. Y eso hace que la levadura del pan, en general de los pasteles, hace que la masa crezca. Crece la masa. Si ustedes han visto a un panadero cuando trabaja, el panadero pone en la lata pedacitos de pan chiquititos, cada cierto espacio. Lo deja durmiendo un par de horas o 2 o 3 horas en un ambiente especial y al cabo de ese tiempo la levadura ha hecho que genere CO2 y eso infla el pan, se hincha. Cuando, Profesor, cuando este pan, repito, cuando este pan hinchado por el Saccharomyces cerevisiae entra al horno y es quemado por el horno, el hongo es muerto, es muerto. Y cuando sale el pan del horno, sale pues pan ya calcinado y ya el hongo no está. Dime, joven, dime. perdón, la levadura, de qué está compuesto? Es un hongo, jovencito. Ah, es Levadura es un, un hongo, por ejemplo, tenemos el caso de Saccharomyces cerevisiae, te decía en el caso del pan, ¿qué es lo que hace? Se echa la harina, se echa el mejorador, se echa la sal, el azúcar, se echa la levadura, se hace la masa, se hace las bolitas de pan, se ponen en las latas, se pone en un ambiente en el cual esa levadura comienza a hacer su efecto, y al hacer el efecto produce CO2. El CO2 es un gas que hincha el pan. Después de un tiempo de haberse hinchado, ese pan es metido en el horno y en el horno el hongo es muerto por el calor y sale el pan listo para ser digerido por las personas, sin que este pan sea perjudicial porque el hongo ya no existe. En el caso de la cerveza, fabrica etanol, fabrica etanol. Entonces, acá también el Saccharomyces cerevisiae se usa a nivel de la cerveza para, con el lúpulo, hacer una reacción bioquímica y generar etanol, que es el principio químico de la cerveza. Las cervezas son bebidas alcohólicas porque tienen etanol en su composición. Y el etanol sale, pues, como producto de la fermentación alcohólica del Saccharomyces cerevisiae. Tenemos un tipo de levadura, el que está amarillo. Este que está amarillo es una levadura. ¿No? Ahora, hay mujeres antiguas, señoras ya mayores, que hacen este proceso de manera manual. No me acuerdo el nombre exacto del hongo, pero hay un hongo que le llaman un mosquito, le llaman a este hongo, me acuerdo de manera zonal, de repente usted lo conoce, de repente por ahí lo ha visto, y este mosquito es usado para fabricarle yogur y leche, se usa para eso, algo parecido a esto es. Ahí tenemos, ¿no? Los hongos ascomicetos. Y otro tipo de ascomicetos son las neurosporas. Neurosporas son hongos que son hongos beneficiosos para el caso de los cultivos. Se usa como una especie de insecticida, no, pesticida natural, más o menos por ahí va su uso. Tenemos los hongos basidiomicetos. Acá tenemos los hongos sombreros. Estos son los hongos sombreros. Ahí está. Es el hongo más clásico que conocemos. El hongo de papá pitufo, ¿no? Los pitufos y todo lo demás. Ahí está el hongo. Es de tipo basidiomiceto. Pueden ver en la parte de arriba un sombrero clásico, en la parte del centro un anillo, un pie, unas láminas, y en la parte inferior las hifas que mantienen el hongo unido a la tierra.
¿no? Ahí está, es el hongo del tipo Basidium miceto, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos a las royas. Un tipo de hongo de este tipo es el caso de la roya. Las royas son hongos perjudiciales. Son hongos que causan enfermedades a las plantas. Tenemos el caso del Pusianus graminis, el hongo del trigo. Mira cómo hace. Ahí está. La roya del trigo es un hongo que ataca el trigo y lo mata. Mira cómo lo hace la planta y después de un tiempo la planta tiene que ser sacrificada. Cuando una plantación tiene ataques de Pusianus graminis, la planta debe ser sacrificada inmediatamente para poder salvar toda la plantación. Se ubica la planta con roya, debe sacrificarse la planta y eliminarla de la zona para que no contamine a las demás. Es un hongo perjudicial, el tipo roya. El tipo roya encontramos en los basidiomicetos. Es un hongo bastante perjudicial para las plantas como el trigo. Tenemos las setas u hongos sombreros, ya hablamos de esto. Aquí también en las setas u hongos sombreros, lo que estaba arriba del dibujito, tenemos el Agaricus campestris, o también llamado champiñones. ¿Conocen el champiñón? Sí, profesor. La pizza es un hongo de tipo beneficioso, es no comestible. Si han comido champiñones en las pizzas, es un hongo del tipo Z, el tipo Basidiomyceto, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos hongos perjudiciales como el caso de la roya, acá tenemos el caso de las setas, que son hongos sombrero, que es un hongo alimenticio para el hombre. Y acá está la parte de arriba del sombrerito de eh, los champiñones, los champiñones. Y finalmente tenemos a los deuteromicetos, u hongos imperfectos. Los deuteromicetos, acá tenemos dos ejemplares. El penicillium, que es un hongo beneficioso, porque a partir de él se fabricó la penicilina. Es un hongo que puede ser usado como antibiótico en medicina. Ya no se usa, pero se usaba muchísimo hace tiempo la penicilina para controlar las infecciones. Se usaba para eso. Pero del género Aspergillus, que es su primo hermano, tenemos un ejemplar, un hongo muy fastidioso, que es el Trichophytum. Ahí está. El Trichophytum ocasiona el pie de atleta. El Trichophytum es un hongo bastante perjudicial para el hombre que genera pues una enfermedad llamada pie de atleta. Ahí está. En las uñas, mira lo que genera. Pero en tu entreuña de tu entrepie, según ustedes tienen, no diga yo, porque cada uno es privado de su vida, pero si tú lo tienes y tienes hongos del tipo Trichophytum, tenlo por seguro que en casa todos lo van a tener, porque es recontra contagioso, ¿ya? Si tú lo tienes, en casa todos lo van a tener. Lo bueno es que el Trichophytum ahorita ya no es una enfermedad muy mortal. Es raro que aumente en cantidad tal que es incontrolable, es raro. Pero vamos a poner un caso de una persona pues que no es muy aseada, que se pone en la media el día lunes, se le saca el viernes, ¿no? Y así, ¿no? Hay gente que es así. La mayoría no lo somos así, la mayoría es la media pues un día o dos a lo mucho, no más. Pero hay gente que se pone el día media el día lunes y se le saca el día viernes de la semana. Y bueno, está con la media toda la semana, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, al sacarte la media, habrás sentido, no digas yo por favor, cada uno es privado, habrás sentido cómo te pica el entrededo de tu pies. Tu entrededo te pica, no los dedos, no los entrededos. Te rascas y sale una masa blanquecina. Cuando la masa blanquecina sale en cantidades pequeñas, pocas, es porque tienes ticofitón en cantidades medibles. O sea, entre comillas, estás normal. No deberías tenerlo, pero estás normal. Pero si sale una cantidad más o menos abundante y encima de eso, al rascarte con las uñas del entrededo, se hace una zanjita y sangra, ahí ya es una condición mortal. Ahí ya estamos hablando de una infección bastante perjudicial y hay que tratarse con el médico dermatólogo.
quiere decir que el ticofitón ya se enquistó en tu piel de manera tal que tu piel ya ha perdido consistencia y se está degenerando. Y tú dejas que eso avance, al rascarte la siguiente vez, una sola rascada va a generar una zanja, otra rascada, otra zanja, y poco a poco se rompe tu piel. Se rompe tu entrededos y tu entrededos crece hacia abajo. Se genera una zanja en cada dedo, ahí, en cada entrededo, perdón. En la mano es complicado que pase eso porque la mano está expuesta en el peri, pero los pies están cubiertos. Aquellos que tienen ticofito en los pies y encima pues usan zapatillas todo el tiempo o zapatos, no usan sandalias generalmente, tienen un problema, tienen que tratarse. El ticofito en cantidades medibles, en cantidades aceptables, genera una picazón, genera una especie de de prurito a nivel de los dedos, entre dedos, perdón, pero nada más. Pero cuando te dan cantidades en cantidades no medibles, en cantidades ya exageradas, ya mucha dejadez de aseo, ya la cantidad abunda tanto que ya genera pues una zanja con sangrado o defiende un sangrado. Lo que ves en la pantalla es un pie de teta de uña. Ahí ataca la uña ya. Ahí la cosa cambia. Ahí sí la cosa, del primer momento hay que estarse porque la uña por dentro, ahí no se puede ver, pero por dentro se pudre y después de un tiempo la uña sale con pus y todo. La uña es más fácilmente contaminada que el pie, la piel aguanta más. Otros casos son el ticofito plantar, que aquí no se ve en la pantalla, te da a nivel de las plantas de los pies. ¿No? Algunos de ustedes, repito, no digan yo, les habrá pasado o les estará pasando, y ahorita estarán que rascan los pies de repente y estarán oliendo con sus fosas nasales lo que están rascándose y verán cómo tiene un aroma muy particular. ¿No? Ese es tricofito, un hongo del tipo imperfecto o deuteromiceto. Aquí también tenemos a la penicilina, que es un hongo beneficioso que pues, se produce para fabricar la penicilina. Es un antibiótico muy usado antiguamente. Y ahí tenemos, señores, los hongos. Y hongos deuteromicetos, los hongos basidiomicetos, ahí está. Los hongos ascomicetos, ahí está. Y los hongos deuteromicetos o ficomicetos, que se rizoponirícanos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, yo voy a preguntar, ¿ah? Recuerden que después de esto viene la evaluación. Profesor, Sí, ¿hay más cantidad de hongos o lo que lo mencionó fue una referencia? ¿hay una aquí? Referencia, o sea, ¿hay más cantidad de hongos o lo que nos dijo es, esos son todos? Ah, ya. No, las cantidades de hongos son muchas y variables, ¿no? Yo aquí solo tengo algunas referencias de algunos hongos que puedo mencionar, pero hay muchos más. Por ejemplo, hay un hongo que no lo he mencionado. ¿Cómo se llama? Mm, ya, bueno, se me fue. Es un hongo que es primo hermano del tricofito, del pie de atleta, es primo hermano de él. No es exactamente él, es primo hermano de él. Es un hongo que ataca a nivel de las axilas y a nivel de los entrecruces de las personas. Por ejemplo, en el caso de las entrepiernas de las personas, en el caso del sobaco de las personas, en el caso de debajo de los pezones de las damas, ahí ataca este hongo. Igualmente igual que el ticofitum, genera oscosor, genera prurito, genera picazones, te rascas, se pone rojo y, bueno, al bañarte se va. Es un hongo que está de manera horaria, no está permanente. Te abunda durante el día. Si tú durante el día has estado en un ambiente X donde hay ese hongo y estás contaminado, y ese día no te bañas, al día siguiente abunda. Pero es difícil que una persona pues pase 2 días sin bañarse, o 3. Es difícil, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros nos bañamos diario o cada 2 días, por lo menos. Ahora, si alguno de ustedes es mujer y se baña una vez a la semana, tenga cuidado. Le está pasando. Entonces, sin querer, al rascarse la entrepiernas o el sobaco o debajo de los pezones, ahí generas ese tipo de hongo.
no me acuerdo el nombre, es un hongo primo hermano del Trichophytum, como dije hace un momento. Otro hongo que también existe, hay muchísimos hongos por si acaso, ¿eh? No Y solamente lo la que... tiña, profesor, La la tiña tiña. también, la tiña, vea, gracias por darme la tiña es un hongo local que usualmente ataca las capas del cerebro, de la cabeza, de la capa, ¿cómo se llama la capa del cabello? Capilar del cabello. Y ahí se ubica la tiña, dependiendo también si la persona tiene ascendencia, o sea, tiene predisposición por ascendencia genética, la tiña se localiza más o menos en la persona. Porque si la persona no tiene ascendencia genética, es contaminación indirecta del ambiente, la tiña entra y sale de tu cuerpo. Para que la tiña se quede en tu cuerpo, tienes que tener predisposición genética. ¿Ya? Si bien esto no es una causal necesaria, pero sí requiere esa predisposición genética para que la tiña se agarre en tu cuerpo, en tu cabeza. ¿Ya? Pero sí, así como la tiña, también tenemos ¿cómo se llama? La seborrea, que también es un hongo, ¿no? Parecido a la tiña, pero no es igual que la tiña, ¿no? Ujú. A ver, Y ¿alguien el pie más? de atleta ataca la tiña, profesor. ¿El pie de la tiña? ¿O no? No, son diferentes enfermedades, diferentes malestares. El pie de teta es un malestar causado por un hongo llamado Trichophytum y Ah, ok. la tiña es otro tipo de enfermedad. Pero ambos son enfermedades de hongos, en fin, son hongos perjudiciales para el hombre, ¿no? El pie de teta es el Trichophytum. Ah, ya, Otra, profesor, otra gracias. pregunta, por favor, que queda un tiempito todavía. Todo está clarísimo. Hongos imperfectos, hongos bacilliomicetos, hongos ascomicetos, hongos ficomicetos. ¿Mm? ¿Alguien más? Profesor de la fotosensibilidad Ya. en mastigóforos, Fósforos. ¿cuál es su órgano? ¿Cuál es su función? Ajá, su A ver, fotosensibilidad. Ya estás ujú, hablando de mastigópodos. sí, mastigóforos. A ver, a ver, a ver. Ya, acá está. Ya, a ver, acá se ve la mancha ocular. Mm, No, no la veo. No la veo la mancha ocular. No la veo. Debería ser esta, estigma, dice acá. No, no se ve acá, no se ve. Pero debería verse la mancha ocular. La mancha ocular es una zona del cuerpo del mastigóforo que, como acá dice, es un fotorreceptor o un órgano sensible a la luz. ¿Para qué sirve? Para decirle al organismo si estamos de día o estamos de noche. ¿Y eso por qué es importante? Porque de día ellos están quietos, no se mueven, son estáticos. Y de noche están en movimiento. De noche, cuando la luz del día ya no está, la mancha ocular detecta esa falta de luz y hace que el organismo comience a moverse y comience a hacer cazar, alimentarse o lo que sea. De día, al estar la luz presente, el animalito detecta esta luz a través de la mancha ocular y el mastígoro se queda estático, se queda quieto, ¿no? A pesar que, como tú verás, tiene acá una colita, se queda quieto y pareciera ser un pedazo de una hoja o de algo que está por ahí dando vuelta como sin nada. ¿Ya? Es para que nada para eso, para poder moverse. ¿Ya? Otra Ya. pregunta. Bien, parece que no hay más preguntas. Bien, chicos, tenemos tiempo para hacer esto. Ustedes van a tener que hacerlo, esta parte que está acá, con este material que tienen en la mano, con este material, viendo las preguntas, buscan las respuestas y van a responder este material que viene a continuación, este que está acá. Lo van a responder
y luego conmigo van a sacar las respuestas. Ahí está. Tenemos acá 21, 25, 27 preguntas. 27. 27. Ya sabe la mecánica, ¿no es cierto? La semana pasada empezamos por la parte de arriba. Hoy día empezamos por la parte de abajo. ¿Qué empezamos? A ver, vamos a ver dónde estás. Por Ah, mí. ¿dónde estás que no te veo? A ver, ¿dónde estás que no te veo? Acá estás, acá estás. Ahí está. Ya puse a todos en su sitio. Si vemos, la semana pasada empezamos por arriba. Ahora empezamos por abajo. ¿Ya? Vamos a empezar por abajo y ahí sale la leyenda. ¿Ya? Tú tienes que buscar el verde oscuro, el verde claro, el celeste y el azul, ¿no? Y acá, bueno, acá todos Profesor, tienen. Sí, ¿por qué no tengo un verde oscuro? porque no sacaste, pues. Profesor, yo respondí bien. No, muy No, mal, no, profesor. no. Muy Acá mal, muy bien, mal. bien, bien está Ortiz Sarelita, bien está Soledad Mirabal, Muy mal, profesor. acá está Medina Ventura y hay varios, ¿no? Y hoy día veremos a ver cómo le va todo. ¿Ya? Esto lo veremos después del descanso, pero para eso tienen el tiempito ahorita, estos minutos que vamos a tener de relajo, para que ustedes puedan hacer este, este material. Ahí tienen las preguntas, ahí el material está las respuestas. Vamos a empezar por la parte de abajo, estoy avisando, por la parte de abajo vamos a empezar, y vamos a ir subiendo hacia arriba por las respuestas uno por uno. ¿De acuerdo? Y si responden, bueno, ya, Mm, pues ya salieron, si no, ya se quedan con sus notas según sea el caso. Ya, hoy ya tenemos el segundo día de actividades y vamos a hacer eso el día de hoy. La próxima semana, la tercera actividad y termina todo. Luego saco mi lista blanca para mandar la dirección, ¿no? Ahorita tenemos aquí, acá, tenemos a Alison Cholán, tenemos a Shaday Díaz, nadie más de este pedacito. ¿Ya, chicos? Pero eso lo veremos en la siguiente clase, perdón, en la siguiente hora. Por ahora ya tenemos el descanso, así que si hay más preguntas, chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, aprovechen el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen, hongos. Profesor, ¿seguro Ah, que la sí, fotosensibilidad no tiene un órgano? ¿no tiene qué? Órgano. Sí, es un órgano sensible a la luz que está presente en el cuerpo del animalito. Pasa que en Ya, el ya, ya. ejemplo que hemos puesto no aparece. El No monticular, ¿no? aparece. No aparece. Sí, sí, sí está presente en su cuerpo, sino que aquí no aparece. Aquí no aparece, desgraciadamente, no está. ¿No? Pero bueno, sí está presente en el cuerpo de la persona. Bien, entonces si no hay nada más que preguntarme, hoy día, la siguiente clase, ustedes van a ser los que participen. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a dar por descanso ahorita. ¿Queda cuánto? Ya vamos al descanso. Luego el descanso empezamos con la parte de preguntas. ¿Ya, chicos? Bien. Nos vemos un ratito, cuídense. Ya, profesor, gracias. Ya, Chao. profesor.